Daryl y Carol llegaron a España, pero ¿por qué? Esa ha sido la duda desde que se publicó la promo de la tercera temporada hace un año. Y el día de hoy por fin lo descubriremos. Así que vayan a poner el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games, etcétera, etcétera. Y ahora sí, empecemos con el resumen del inicio de esta nueva temporada. ¡Let's go! El final de Book of Carol nos había dejado que estos dos personajes estarían rumbo al Reino Unido, luego de pasar por unos túneles macabros con unos caminantes fosfo que provocan alucinaciones en las personas. Y ahora Daryl y Carol han llegado a Inglaterra. Aquí vemos varios sitios icónicos de Londres mientras estos buscan alguna posible señal de vida, pero para su desgracia solo se encuentran con una ciudad más que ha sido abandonada e invadida por los muertos vivientes. Ven algunas señales que la gente llegó a poner en su momento en las paredes, algunas mencionando algo relacionado con un calamar. What the hell? Pero bueno, tras seguir explorando llegan a un sitio donde podrán pasar la noche. Y 2 días después, nuestros personajes han decidido tomar aquel lugar como refugio. Ven una señal a lo lejos, parece ser enviada por alguna persona, pero no estamos muy seguros. Más tarde, un misterioso ruido se escucha desde el exterior. Al abrir la puerta, un hombre de dudosa procedencia, pero con un outfit bastante deportivo, lo saluda presentándose como el último sobreviviente de Inglaterra. Su nombre es Julian para la chaviza y les invita un whisky mientras les platica un poco de lo que ha sucedido. El calamar al parecer hace referencia al apocalipsis en sí, algo parecido al blip de Thanos en Marvel, pero en The Walking Dead, por lo que de esta manera tenemos una vez más una forma diferente de llamar a los caminantes. Este calamar había guiado a Julian en medio del caos, habían sellado ya las salidas de Londres y aquellos que intentaron salir y no pudieron, pues prácticamente valieron madres, dejando al hombre como el último superviviente de la ciudad. Julian tendría un barco aparcado en el río Támesis que, por tanto la expresión de Daryl como la de Carol, podemos deducir que ninguno de estos ha viajado a Inglaterra tampoco y conocen muy poco sobre ahí. El inglés los lleva hasta el transporte y logran zarpar de puro milagro. Si todo salía bien, estarían ya en América dentro de 15 a 17 días. Pero como bien sabemos, esto es The Walking Dead y por supuestísimo que las cosas no saldrían tan bien como esperamos. Durante la noche, Daryl tiene unos pequeños flashbacks, por lo que descubrimos un poco más del pasado de este, lo que se me hace bastante bueno, pues desde la primera temporada del spin-off no habíamos escuchado hablar mucho sobre su vida pasada nuevamente, y el hecho de que hayan metido esto me parece un muy buen tino, ya que esto solo puede significar que estaremos viendo más de Daryl pequeño, así como sus traumas de vida a lo largo de esta temporada. En este pequeño recuerdo podemos ver que el pequeño ballestero estaría corriendo de algo, mientras que un familiar o alguien, no sabemos quién, gritaría para que este huya. En eso regresamos al presente y una gran tormenta está por cruzarse con el barco. Entre vientos huracanados y olas de gran magnitud, el team se encuentra en apuros una vez más. Una gran ola deja a Julián inconsciente luego de haber sido golpeado fuertemente contra uno de los postes del barco y deben llevarlo adentro para que esté a salvo, mientras a su vez luchan por sobrevivir. Tras esto, inevitablemente el grupo queda a la deriva y en una costa desconocida, probablemente tratándose de alguna isla lejana, la cual se encontraría a miles de metros de agua lejos de la civilización. Acá repetimos un poco lo que ya se había vivido en la primera temporada, pues este sería un reinicio, por así decirlo, de la serie, lo cual explicaría el porqué del cambio de intro, que por cierto me pareció increíble que cambiaran la música a un ritmo un poco más español, dejando ahora sí de lado completamente el tema de Francia y todo eso para adentrarnos a esta nueva etapa de la historia. Ahora Daryl y Carol llegarían a otra zona europea, lo que explicaría el por qué estos dos personajes ahora se encuentran en España, que es donde se desarrollará la trama de esta tercera temporada, y ahora Julián está desaparecido. Después de unos segundos lo encuentran, pero por la toma y el desenfoque que ponen en pantalla, la escena se puede tornar un poco predecible. Y yo ya sé que ustedes ya saben lo que está por suceder, así que iré al grano. Julian voltea y resulta estar ya zombificado, lo matan y lo dejan flotar en el mar, permitiendo que este pueda de aquella manera descansar por fin. El dúo dinámico estaría perdido. En efecto, ambos estarían bien castaways, ahoy. Castaways, ahoy, we are castaways.
Y eso no es todo, ya que Carol habría sido herida durante el accidente, pues tendría incrustado un trozo de metal en la parte alta de su espalda. Daryl debe sacarle dicho residuo con sumo cuidado y con alcohol de por medio para ayudar a cicatrizar la herida. Y pues al terminar, el ballestero le da un buen trago a la botella que encontraron. Típico de Daryl. Y aquí aprovechan para platicar un poco sobre lo que había sucedido anteriormente en el túnel, el cómo Carol había logrado dejar ir sus recuerdos de Sofía al despedirse de aquella visión y cómo Daryl había superado la culpa que sentía ante la muerte de Isabel. En un momento dado se escuchan unos sonidos acercándose. Se trata de una tribu de personas montando a caballo, las cuales utilizan esqueletos como máscaras. Daryl y Carol se esconden rápidamente y en cuanto parece que han escapado del peligro, a la mañana siguiente Daryl no ve a su amiga por ninguna parte. Carol ha desaparecido. La llama con desesperación, pero no hay rastro de ella. ¿Alguien se la ha llevado? ¿O se habrá ido sola? No lo sabemos, desconocemos, pero es interesante pensar en lo que nos puede dejar el resto de esta temporada. Hasta ahora la historia parece estarse desarrollando impresionantemente bien, y al tratarse de un reinicio de la serie se podría justificar el hecho de que sea algo repetitivo con respecto a la primera, y pues no lo sé, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en relación al dúo del ballestero y de la mujer ruda al encontrarse frente a estas nuevas personas y la cultura que tienen. Todo esto en torno a Solaz del Mar, este pueblo que se encuentra en Galicia, España, y que con el adelanto de la temporada sabemos que los caminantes seguirán siendo una amenaza, así como las personas mismas. La pregunta aquí es, ¿habrá más variantes de Walkers? ¿Lograrán Daryl y Carol llegar a América y reencontrarse con Laurent y Ash? Eso solo lo sabremos en los próximos episodios, que de hecho esta nueva entrega contará con 7 episodios, es decir, un episodio extra, por lo que yo creo que hay mucho que esperar y personalmente estoy muy emocionado por lo que se viene, así que espero que ustedes igual. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima con más detalles y resúmenes de lo que se avecina en Daryl Dixon. Yo me despido, chao, chao.